Bienvenidos a nuestra emisión especial donde estaremos abordando el tema sobre el terrorismo, una amenaza global que ha impactado a millones de personas en todo el mundo. En el Perú, el impacto que tuvo fue durante los años 80 y 2000, y el dolor causado en las víctimas es algo que ha quedado en ellos como cicatrices. Yo soy Lisha Maraví y estaré presentando el especial de hoy, titulado Memorias de Dolor y Esperanza. Para entender el terrorismo en Perú, es crucial conocer su historia. Durante las décadas de 1980 y 1990, demasiados años donde el país fue azotado por la violencia de grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, también conocido como MRTA. El fanatismo ideológico ha causado daños significativos en la humanidad, especialmente en Perú, donde generó una espiral de violencia. La pobreza extrema en las zonas andinas y selváticas del Perú fue resultado del abandono estatal, lo que llevó a la ignorancia y la desesperanza en la población. En 1959, la reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga buscó mejorar la situación social y económica en Ayacucho, una de las regiones más afectadas por la pobreza. Efraín Morote Best, elegido rector de la universidad, promovió la contratación de personal con militancia comunista, incluyendo a Abimael Guzmán, quien se convirtió en un vínculo clave entre intelectuales y jóvenes. Es así como Guzmán se dedicó a la indoctrinación en escuelas secundarias y universidades, buscando reclutar jóvenes para su causa. En 1970, Guzmán dejó la enseñanza para formar su partido, aplicando la estrategia violenta de Mao en Perú, comenzando con la lucha en el campo antes de acercarse a las ciudades. Sendero Luminoso lleva a cabo ataques iniciales, causando descontento en la población, que inicialmente los apoyó por su lucha contra ladrones y prestamistas abusivos. El rechazo de la comunidad se intensifica debido a las masacres perpetradas por Sendero Luminoso contra autoridades locales y propietarios, lo que genera horror entre la población. Luego del primer atentado en Chuschi en 1980, el gobierno declara estado de emergencia en ciudades afectadas por ataques y apagones. Los terroristas tenían los objetivos claros, querían cortar la red de comunicación. Para eso tenían que tomar las centrales hidroeléctricas. Es así como empiezan con el derribamiento de torres de alta tensión. Como consecuencia, miles de trabajadores llegaron a vivir asustados. Esta información fue proporcionada por Cecilia Vilcatoma, quien en ese entonces vivía en Campo Hermiño, al lado de su esposo, que era trabajador de la central hidroeléctrica Santiago Antúñez de Mayodo. Todo era de preocuparse cuando uno salía de viaje. Nunca se sabía si realmente ibas a llegar a destino o no, porque a veces en algún lugar estaban los terroristas y pues no llegabas al destino, y así mucha gente ha muerto. Sí, en las carreteras, cuando hubo toque de queda. Por ejemplo, recuerdo de que 10 de la noche iniciaba toque de queda y muchos camiones de Ica venían para Huancayo, y también
buses. Pensaron llegar un poco antes de 10 de la noche, pero no llegaron a esa hora, sino en el camino posiblemente ha habido algún retraso, ¿no? Y al pasar esa hora, pues ya estaban en las carreteras los terroristas, y da lugar de que la empresa Hidalgo aquel tiempo, pues los terroristas dinamitaron en la altura de 5 y algunos camiones que venían de Lima, así con frutas de Ica, como sandía. Todos esos carros fueron calcinados, y así cada vez en las noches no había seguridad, siempre había bombardeo, así por margen derecha como por margen izquierda. En diferentes pueblitos atacaban así cochebombas, había todo el tiempo, hasta que en algún momento llegaron los terroristas allá donde que se encontraba aquellos tiempos en Frecuencia Latina, en Tarata. Ahí también volaron ese tiempo al canal Frecuencia Latina, y así sucesivamente, los cochibombas acontecían en un lugar, en otro lugar. Era realmente de tanta violencia y tanta esos terrores aún delante de sus hijos. También a los padres lo cortaban dedo por dedo, algunos a sus orejas, algunos lo mataban a los alcaldes. En aquellos tiempos, pues como en este tiempo había tanto abuso del gobierno, este tiempo hay también estos abusos que se levantan huelgas y como no tienen armas no pueden hacer nada el pueblo. Tales que sí, aquí el tiempo también se levantan en defensa del gobierno o en defensa del pueblo contra el gobierno, y lamentablemente no teniendo un buen resultado, pues se pasan años. Pero en aquel tiempo ha habido dos tipos de terrorismo: un terrorismo a favor del pueblo, otro terrorismo a favor del gobierno. Y han pasado muchos años para que pudieran controlar, pero aunque muchos dicen, ¿no?, que ya no hay terrorismo, pero es una mentira, porque de todo Uchiza, de todo Calpatingo María, esos terroristas que protegen al narcotráfico solo han salido para Palma Pampa, Río N, Santa Rosa, toda esa zona de Bray. Porque cuando una persona extraña va a esos lugares, lamentablemente uno ya no sale con vida, porque esos terroristas protegen a los narcotraficantes. En partes también es un apoyo al gobierno. Ellos protegen al gobierno, y por eso que hoy por hoy el gobierno mismo se ríe del pueblo que realmente reclama una justicia. Y no hay hoy por hoy esa justicia que tanto uno está pidiendo. A veces pienso que uno está viviendo en los años 80, 90, en tiempo de época de terrorismo. Exactamente como ahora había tanto abuso del gobierno. También recuerdo que allá por la planta Santiago Antúnez de Mayol de la central hidroeléctrica de Campo Armiño, recuerdo en una ocasión así
había tantas habladurías por esos lugares, San Antonio, San José, Río N, por esos lugares acontecían así cochebombas, también hasta de animales bombas hacían ese tiempo. Recuerdo que en una ocasión así militares se fueron para esa zona después de 3 días de haber salido para esos lugares. Vinieron después de una semana así con un montón de niños, un montón de señoritas de 10, 12, 13, 14 años, y algunos con sus tíos, abuelos, algunos con su papá, pero la mayoría de esos jóvenes, señoritas, niños, hasta bebitos. A esos lugares habían entrado los militares, habían acabado de matar a sus padres de esos niños. Y tales que así llegaron a la central hidroeléctrica así con un montón de animales. Y había niños, cantidad, creo que 2, 3 días han estado en ahí. Y subieron al bus. ¿Cuál habrá sido su destino de esos niños? No lo sé, sería Huancayo, Pampas, Lima, no lo sé, realmente. Solo recuerdo que esos niños eran niños desamparados, huérfanos, que habían quedado en sus pueblos, desamparados, ¿sí? Algunos sin padres, sin madres, sin hermanos, porque incluso lo habían reclutado para la selva del sur, de Puchipolma. Los terroristas se habían llevado a algunos jóvenes. Y eso no era novedad, porque eso pasaba en todas partes. En cualquier pueblo que entraban, sacaban tanto de los terroristas o de los soldados también. Sacaban jóvenes, señoritas por las filas para que puedan apoyar. Así que ese tiempo así se cometió tantos abusos realmente. Y eso es lo que recuerdo, bueno, de aquellos tiempos de cochebombas, burro bombas, o de pronto a veces niño bombas. Han mandado en algunos municipios. Los niños, a veces por el dulce recibía, al entrar en los municipios reventaba a los niños. Esos abusos se cometieron en aquellos tiempos. Lamentablemente la gente que no experimentó aquel tiempo, pues ni idea tiene de lo que ha acontecido en los años 90 y 80. Como si eso no fuese suficiente, en medio de la incertidumbre y el miedo que existía en las comunidades altoandinas, la población de Ushurajay asesina a 8 reporteros en 1983, luego de haberlos confundido con terroristas. Ese mismo año, ocurre un ataque en la comunidad de Lucanamarca, dando como resultado la muerte de 69 personas. Dicha masacre fue organizada por parte de Sendero como venganza contra la oposición. En una entrevista en el 2003, el general en retiro Eduardo Fournier aseguraba que el terrorismo no había desaparecido. Cambian de seudónimo, pero nosotros lo conocemos quiénes son, ¿no? Para cada operación que hacen, para cada incursión, se cambian de seudónimo, ¿no? Que hablan, pero el hombre recalcitrante de todo este grupo es Alipio. Y no es una persona instruida, tiene 3er año de primaria, hasta cierto punto un analfabeto. Pues él no va a entender de conversaciones, no va a entender de diálogos. Ahora, sin embargo, Sendero, y eso lo dicen todos, ha cambiado el discurso, ya no mata, no asesina, lo cual es extraño, porque siendo un movimiento terrorista solamente podría infundir el terror mediante la muerte. Claro, la explicación es la siguiente, Rosa María. Mire,
La estrategia para ellos, que es obsoleta, ¿no? Ya en la actualidad no funciona como tal, pero sí la tienen como un norte, ¿no? El terrorismo en Perú dejó una profunda huella en la sociedad peruana. Este periodo estuvo marcado por la violencia de grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, así como por las respuestas del Estado, que también resultan en violaciones de derechos humanos. Es así que en 2001 se da la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR de Perú, con el objetivo de investigar estos abusos y promover la reconciliación nacional. A continuación, unas palabras de Víctor Bravo, un sobreviviente del ataque en Huamquiquia por parte de Sendero. Que hay todavía individuos malvados esquizofrénicos que pretenden retener entre sus garras de impunidad y silencio, impidiendo el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Seguidamente, debo manifestar que a partir del abril del año 2001, cuando asumí el cargo de la gobernación del distrito de Huamanquiquia, empecé un trabajo de investigación de la violencia política registrada desde el año 1983 a 1992. Y esto se ha hecho en coordinación con algunas de las organizaciones de derechos humanos, y este trabajo tiene un avance al 90%. La Comisión de Verdad y Reconciliación recopiló casi 17.000 testimonios y documentó más de 11.500 casos de violaciones de derechos humanos. Su informe final, publicado en 2003, reveló la magnitud del conflicto y propuso recomendaciones para evitar la repetición de tales atrocidades. La labor de la Comisión de Verdad y Reconciliación fue fundamental para reconocer el sufrimiento de las víctimas y establecer una base para la justicia y la reparación. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación sigue siendo un desafío, y la memoria de este periodo oscuro continúa siendo un tema sensible y relevante en la sociedad peruana. El conflicto nos recuerda que la lucha contra el terrorismo no debe sacrificar los derechos humanos y las libertades civiles. Las respuestas del Estado deben ser siempre proporcionadas y respetuosas de la dignidad humana. A pesar del sufrimiento y la violencia, la sociedad peruana ha mostrado una increíble capacidad de resistencia y superación. Las comunidades afectadas han encontrado formas de reconstruirse y avanzar, aun si eso significaba vivir entre las memorias de dolor y esperanza. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Gracias por llegar al final de esta edición especial. Yo soy Lisha y nos vemos hasta una nueva edición. Hasta la próxima. Thank you.